Sabemos que el aceite de palma es malísimo para la ecología y es malísimo para la salud, porque provoca enfermedades cardiovasculares. Mentira. Miento. Verdad a medias. Empecé a investigar antes de ir a Indonesia con el equipo de investigación y me entero que a La Sexta le paga un grupo, esto no lo sabe nadie, lo sabe José Luis Jordán, que lo comparto con vosotros. Le paga a Argentina, porque Argentina quiere vender aceite de girasol como sustitutivo a aceite de palma. Pues lanzan una campaña internacional. Bueno, y os voy a decir una cosa, aceite de palma es malo, por supuesto, pero aceite de girasol es mucho peor. Es verdad que el aceite de palma provoca enfermedades cardiovasculares, pero el aceite de girasol provoca Parkinson. Eso no lo cuentan. ¿Qué significa que el aceite de palma provoca enfermedades cardiovasculares? Significa que hay una incidencia de que un 1 por 1000, si toma 200 kilos de aceite de palma al año, hay un señor que tiene una enfermedad cardiovascular. Entonces, y segundo, medio ambiente. A ver, mi mujer es indonesia. Orangután, que sabéis que obviamente aceite de palma, os vais a los orangutanes. Bueno, los orangutanes en Indonesia significa orán es gente y Bután es bosque, es gente del bosque. Yo que soy bata, porque mi mujer es bata, yo soy primo de los orangutanes. No hay nadie que haya más a los orangutanes que yo, porque les quiero y me quieren y son parte de mi familia. Pero os voy a contar una cosa. Cuando estamos aquí todos sentados, hace 300 años había bosque. O sea, nos hemos escapado de todos. En tu casa había bosque, en tu casa había bosque, en tu casa había bosque, en tu casa había bosque. Y ahora están diciendo a los indonesios que no pueden desarrollarse porque no pueden talar un árbol. Que yo quiero que existan los orangutanes. Pero ¿qué ocurre? Os manipulan y dicen, ¡ah, Dios mío! ¡Van a matar orangutanes! Cosa que es verdad. Vosotros habéis matado a las ardillas. Porque estáis viviendo donde antes había ardillas. Y están diciendo a Indonesia que no se desarrolle para que una campaña de aceite de girasol, que por cierto estaba promovida por la Agencia del Aceite de Andalucía, que era un tema político, hicieran una campaña a nivel internacional entre muchos países para que dijeran que Indonesia y Malasia eran matar a orangutanes y aparte os iban a destrozar la vida porque resulta que provoca enfermedades, cosa que es verdad. Cosa que es verdad. Entonces la cuestión es, cuento esta experiencia para que veáis y que antes de que os manipulen, os informéis y deis toda la información. Y no estoy diciendo el aceite de palma, que también es malo, pero otros aceites son igual de malos o peores. El aceite de oliva es el mejor. Bueno, yo soy Jesús Fuentes. Igual que has puesto tú ese ejemplo, podría ser el ejemplo de los farmacéuticos, de las empresas farmacéuticas, pero yo no voy a entrar en ello. Yo creo que la información en general es buena, es decir, entre una situación de hace 10 años en la que no había información y no se podía además ir a por ella, en la de hace 50 años donde teníamos más información, pero era tremendamente complicado e incluso caro ir a por esa información, y la situación actual en la que tenemos muchísima información y en muchos casos gratis, yo la verdad que prefiero esto. Dicho eso, es verdad que necesitaríamos dentro de nuestra cultura y de nuestra educación, empezando por la de los mayores, pues alguien que nos diera una cierta clase de cómo manejar la información. Es decir, hasta dónde me importa a mí la guerra de Gaza, es decir, hasta dónde tengo que investigar yo en la guerra de Gaza o en el cartel de la Semana Santa de Sevilla. Bueno, pues ahí está un poco, es decir, yo no sé si me tengo que... Hoy tengo la posibilidad de que en la guerra de Gaza me puedo poner a bucear y saber o ponerme a estudiar por qué empezó la guerra de Gaza, pero hasta dónde me importa a mí, o sea, por qué me tengo que meter yo hasta ahí, para poder hablar con alguien de un tema como es ese. Entonces, bueno, yo creo que sería bueno que alguien nos informara y nos enseñara a valorar la información, y luego están las redes sociales, otro tema bastante, bajo mi punto de vista, bastante negativo por lo que decís, es decir, por la información que se coge de ahí, que es una información de titular, y además de un titular que va hacia un sitio determinado. Muchas gracias. Yo soy Maite y trabajo en cooperación y medio ambiente. ¿El medio ambiente? Sí.
Bueno, la Agencia Española de Cooperación. Entonces, bueno, me ha gustado mucho tener por lo menos una pauta para el contexto en el que nos estamos moviendo, como esta de, no, yo no voy a tener opinión, ¿no?, sobre esto, es como, ¿no?, porque yo que me muevo en un ambiente muy súper ideologizado, me pone enferma la constante tendencia a la división y al enfrentamiento. O sea, constantemente te están obligando a posicionarte frente a otro y además como no te posiciones eres castigado, eres excluido, etc. Entonces yo también, aparte de que no tengo opinión, es como no voy a participar de este enfrentamiento porque esto es más grande, ¿no? Y a mí estoy encantada con que haya tanta información, pero estoy asustada con la censura creciente que hay de esta información. O sea, realmente al final cuesta bastante, o bueno, te tienes casi trabajar o informarte en la clandestinidad y con una sensación así como de estar haciendo algo malo para buscar información que crees que es más fiable que lo que aparece oficialmente, ¿no? Y yo tengo una sensación así de manipulación enorme. Pues, bueno, gracias por todo lo que compartís. Gracias. Yo soy José Torres, soy informático y realmente comparto la idea general de que estamos muy manipulados por cualquiera. Entonces, ¿quién avanza como para investigar como tú has hecho si no tiene una actividad específica y una necesidad de llevar a la luz? A mí nunca me hubiera dado el tiempo ni la cabeza para pensar que el tema del aceite podía ser algo que no estuviera 100% bien informado. Claro. Y entonces se generan tantos enfrentamientos en que yo lo defiendo a ultranza porque conozco una porcioncita así de la realidad y tú lo mismo por tu percepción y por tu contexto. No te decís, la televisión me ha dicho, Pablo, pero lo dice la televisión. Y no nos metemos en medios para informarnos de una parte alternativa, porque en la vida siempre hay dos versiones, pero si te venden una versión, he dicho aceite de palma como son otras mil cosas, pues no cogemos y no leemos, nos metemos en internet para mirar una información alternativa. Perdón, No, es simplemente eso, que a la larga ese confrontarnos en cada momento creo que nos hace perder incluso el norte, porque a la larga siempre va a haber dos opiniones y si yo estoy en el Congreso de los Diputados y hablas tú y me das una opinión de que esto es negro y él me habla y que es blanco, probablemente yo comparte las dos, porque puedo razonar una cosa y otra. Si yo solamente me centro en una opinión, no avanzo nada, y si no estoy abierto, peor todavía, ¿no? Muy bien. Bueno, soy Ana García y bueno, sobre lo que habéis dicho de que tener mucha información es positivo, estoy de acuerdo, pero quizás discernir lleva un tiempo que a día de hoy no tenemos, ¿no? Entonces, tener mucha información es bueno y a la vez contraproducente, ¿no? Porque no tienes el tiempo suficiente para investigar y para pues lo que he dicho antes, discernir, ¿no? En ese sentido, lo que yo veo, ¿no?, es que en este mundo en el que lo queremos todo gratis, pienso que la información, y sobre todo la información de calidad, no puede ser gratis. Antes, pues mi padre diariamente se iba al kiosco y compraba el periódico y pagaba una cantidad de dinero relevante al mes por estar informado, lógicamente con cierto sesgo, porque dependiendo de qué periódico leyese, pues siempre en la línea editorial iba a estar ahí, pero pagaba por ello, ¿no? Entonces hoy no queremos pagar, queremos que sea gratis, y en esa línea de lo gratis, pues lo que consumimos es información de muy baja calidad, sesgada y con datos, la mayoría de las veces errónea, porque en algunos de los casos incluso son hechos por máquinas, ¿no? Y ahí es a donde voy, ¿no? Al punto de que no siendo gratis, yo creo que hay una gran oportunidad en la creación de esos contenidos. Alguien hablaba ahí de lo de Ágora, en la creación de esos contenidos profundos, estudiados, revisados, donde
con el poquito tiempo que tengamos podamos acudir a información de calidad y vayamos por la vida pues documentados, pudiendo opinar o no, pero al menos con la sensación de que sabemos de algo, ¿no? Porque hoy en día, pues efectivamente, lo mejor es no abrir el pico, porque dices, ¿de qué me he enterado? ¿No? Y esa es mi... Soy Víctor Mirasi, soy un joven curioso, no tengo profesión aún, estoy en busca de ello. Totalmente de acuerdo con mi compañera Ana. Yo tuve esta cuestión informándome sobre el mundo de los derivados financieros y demás, que siempre he sido curioso, me ha gustado, y descubrí que dentro de ahí tú tenías que elegir quién querías que te mintiese mejor. Y ahí entendías, dices, ostras, pero los medios que yo consumo en la 1, la Sexta o el periódico que es de turno, yo estoy dándole la potestad de que me mienta si quiere. Y yo, como tengo la costumbre y el hábito de consumir eso, como puedo consumir el humorista de TikTok de turno, le creeré y le daré mi credibilidad. Y es lo que decía Ana, si tú no estás pagando por ello, tú eres el producto. Tu apoyo incondicional o inconsciente a esa información de una verificación que a saber de dónde viene, puede ser simplemente un entramado estratégico para acabar con una industria de lo que sea. Por lo cual, yo los mecanismos que implementé en mi vida fue elegir quién quería que me mintiese. Utilizo Telegram, donde tengo ciertos chats que me tienen bots programados y me envían información de lo que yo quiera informarme. Y lo primero, elegir de lo que quieres estar informado. Yo quiero estar informado sobre la macroeconomía de Estados Unidos, sobre un pequeño filtro geopolítico y luego la actualidad española. Pero de eso, que le dedicaré X minutos al día o X horas, eso es lo que me informo. De lo demás, no tengo ni idea, que es lo que he comentado. De lo demás, no sé. Cuéntame tu opinión, me informaré, conseguiré de distintas fuentes, contrastaré los datos y a lo mejor me guardo mi opinión. Tampoco tienes por qué saberla, no tengo por qué jugar en cada cancha. Jugaré en la que me interese. Y eso es todo. Miguel Ángel Velasco, soy religioso claretiano, cura. Y sobre el tema de la información y del exceso de información y de la manipulación de la información, por supuesto. Yo creo que sí que hay claramente una manipulación, que el exceso de información no nos facilita para nada el estar bien informados, y yo creo que tenemos que especializarnos en la información de aquello que realmente nos interese y profundizar en ello. Como ejemplos, no sé, hay unos cuantos ejemplos con respecto a la Iglesia, que las cosas no son sencillas de explicar y de comprender, pero a veces se simplifican en exceso. Pero bueno, estos años pasados yo he estado en el equipo de los misioneros claretianos ante la ONU, y he estado estudiando el tema del funcionamiento de la ONU desde dentro, relativamente, pero desde dentro, y de la Agenda 2030 y de todo esto. Y entonces se dicen tantas cosas que son verdad, mentira y medias verdades y medias mentiras que no puede ser. O sea, hay una simplificación total de las cosas. Y en concreto, el ejemplo de la Agenda 2030, o sea, hay una especie de lucha contra el diablo, parece que es el diablo la Agenda 2030 y tiene muchos puntos negros, pero no es un diablo con patas, ¿no? Y además, cuando te metes a estudiar cómo se ha hecho, cómo se ha elaborado, lo difícil que fue llegar a acuerdos, pues te das cuenta de que las cosas no se pueden simplificar diciendo Agenda 2030 sí o Agenda 2030 no. Lo primero quizás sería leerla. Entonces, bueno, eso es un ejemplo, pero como este ejemplo hay muchos. Yo creo que hay que elegir el tema que realmente nos interese, sobre ese profundizar y enterarnos lo más posible, y el resto, pues lo que tú decías, lo que tenemos que decir, pues mira, esto no sé. Muchas gracias. Soy Alberto Donaire, soy pintor y de Sevilla. Pero no eres Y no eres Lo he dicho, el chiste conscientemente podría
iniciar un debate al respecto, pero no cabe. El siguiente. Creo que estoy de acuerdo en que de todo lo que se ha planteado, lo que más me seduce es el concepto de la atención. Creo que la atención es una palabra muy próxima a conciencia y creo que la información de alguna manera podría llegar a secuestrar nuestra atención o nuestra consciencia. Creo que estamos sometidos de una manera relativamente sutil a un prestigio de la información. Si analizamos la palabra información, informe, aquello que no tiene forma; inculto, aquel que no es culto; indeseable, aquel que no es deseable. Información es probablemente, si lo quisiéramos entender así, carente de formación. Creo que la formación muy cercana en este momento al asunto del entretenimiento, de alguna manera están secuestrando, capturando nuestra capacidad de complejización de la conciencia. Estamos simplificados, estamos polarizados y la conciencia está siendo permanentemente adormecida por ese, yo creo que deliberado artificio de la información, en detrimento de otras aventuras como pudiera ser el desarrollo de la poética, el desarrollo del sentido de trascendencia o la búsqueda de la sabiduría, como en este caso como opción contra la información. Entonces, ante esta situación, creo que cada uno de nosotros somos quien debemos posicionarnos en este mundo en el que estamos, hacia dónde queremos comprometer nuestra consciencia, y yo diría que claramente hacia la aventura y el ejercicio de la responsabilidad. No colocarnos en el papel de consumidores, de receptores, de víctimas, sino asumir la responsabilidad ante esta situación de la que estamos siendo conscientes, creo que la mayor parte de las personas. Porque yo creo que hasta los más jóvenes consumidores de redes sociales son conscientes ya de que existe una manipulación. Me llamo Ramón Oliver, me gusta presentarme como un humanista que aprendí de los seres humanos dirigiendo empresas industriales en procesos muy complicados. Y bueno, me parece muy interesante todo el debate que se ha abierto. Quería llevarlo desde dos sesgos distintos a lo que hasta ahora hemos estado hablando. Por un lado el concepto negocio y por otro lado el concepto educativo. Yo al final, bueno, soy padre de 2 hijos y en la parte educativa pues es como los he tratado de explicar las cosas y más habiendo dedicado a los negocios. Si hacemos un símil de los negocios con la información, es que la información es materia prima. Y la materia prima tiene un canal de distribución, es lo mismo que cualquier materia prima. Ese canal de distribución puede ser fiable o no fiable. Yo creo en la fiabilidad de la información tradicional y clásica, una buena fuente, The Economist, El País, La Vanguardia, cada uno que lo coja como quiera, y esa es la fuente de la materia prima, y luego lo que hay que entender es el canal por el que se distribuye. Y como la información es un negocio, el que no sepa entender que se acerca a esto como negocio, y hay gente que quiere hacer dinero con ello y quiere influir para ganar ese dinero, pues te estás perdiendo. Te estás perdiendo. Yo lo que lo demás es perdernos en el mensaje con lo que quieres al origen. Y eso es lo que les transmito a mis hijos. A mis hijos lo que les transmito es, claro, la información es un puro negocio que existe desde el origen de los seres humanos. Yo creo que eso lo dice muy bien Yuval Noah Harari en Sapiens, cuando dice que si nos cargamos a los neandertales era por nuestra capacidad de vivir una realidad imaginada, y eso que dice gente mucho más inteligente, pues creo que lo hay detrás. Entonces, para llegar al final, eso es mi sesgo de negocio, en la parte del otro juego para la educación, y a mis hijos les digo que hay que hacer 2 cosas.
Mira, tenéis que crecer en torno a eso. Quiero que tengáis un espíritu crítico siempre y tengáis autocontrol. Y el autocontrol para mí es explicarles a que no se puede repetir como un becerro los ganas de un TikTok ni insultar a nadie, ¿eh? O tener autocontrol es escuchar a 3 antes de hablar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que me gustaría poner aquí, no olvidemos, con mucha gente, pero vamos, la información es negocio desde